gracias por conectarse. Sabemos que hoy es un día donde había varias cosas para entretenerse y bueno, nos eligieron a nosotros y nos pone muy contentas. Hoy tenemos dos speakers de lujo, siguiendo con este programa de actualización que coordina la doctora Nancy Padín y la doctora Marisa Soca. Dos temas súper importantes para tener en cuenta para el cuidado de nuestros pacientes con psoriasis. El primero es barrera cutánea, de la que va a hablar la doctora Andrea Santos Muñoz, que ella es médica de planta del Hospital Alemán y que tiene una amplia experiencia en barrera cutánea, y bueno, la hemos escuchado hablar varias veces con unas charlas hermosas, muy claras, así que vamos a aprovechar a Andrea. Y después el doctor Matías Maskin, jefe de servicio de dermatología del CEMIC, entre otros muchos cargos y títulos, que nos va a hablar de la actualización de tratamientos tópicos en psoriasis. Así que, bueno, bienvenidos a ambos, gracias por la generosidad de querer contarnos lo que saben, que es mucho. Y bueno, cuando quieras, André, podés compartir tu pantalla. Los que quieran ir haciendo preguntas, mientras tanto, vayan anotándolas por el chat. La idea es que cuando termine la charla de André, vamos a hacer una sesión de preguntas y respuestas, después seguimos con Matías y hacemos otra sesión cortita. ¿Se ve bien? Perfecto. Bueno, buenas noches a todos. Gracias por estar acá, la verdad, como dijo Cris, hoy era una noche de muchos encuentros internauticos, y además estamos todos ya bastante cansados de webinars y de pantallas y de trabajo y de pandemia, así que les agradezco un montón que estén acá, y les agradezco muchísimo a las chicas por haberme invitado, a Nancy, con quien hemos compartido unos viajes inolvidables hace mucho tiempo, y a Marisa, muchísimas gracias por invitarme, y a Cris, que también es una amiga entrañable. Bueno. Nancy me pidió que hablara de barrera cutánea en psoriasis. Cuando me llamó para invitarme, yo dije, está buenísimo, la verdad que es un tema, barrera cutánea, de esos que uno maneja y que habla y que viene hablando en dermatitis atópica, en las preceptorship y en las clases y en los simposios de dermatitis atópica, que dije, bueno, buenísimo. Cuando me puse a pensar la clase dije, pero era barrera cutánea en psoriasis. Entonces uno se pone a buscar, y la verdad que les voy a agradecer que me sacaron de una zona de comodidad, porque ahí me encontré en un pequeño baile, porque realmente, si bien todos estamos convencidos de la importancia de la barrera cutánea, y ahora vamos a hablarlo en particular en un montón de patologías de la piel, en realidad de barrera cutánea en psoriasis no hay demasiado escrito. Y me costó bastante pensar la clase. A mí me gusta primero pensarla, una vez que leí pensarla, a ver cómo la voy a organizar, qué es lo que quiero transmitir, y bueno, la verdad es que me costó bastante, y bueno, finalmente me pareció hablarles un poquito de historia, y le voy a pedir disculpas porque voy a ser un poquito autorreferencial, pero fue lo que se me ocurrió cuando pensé en la barrera cutánea. Vamos a hablar de algunas definiciones que también les voy a pedir disculpas porque seguramente que todos las tienen, pero bueno, refrescarlas y saber en dónde estamos parados y de qué estamos hablando. Controversias, y acá también hay grieta, determinar los actores que influyen en las alteraciones de la barrera cutánea en la psoriasis, y trataré de sacar mínimas conclusiones. Esto es lo que les decía, que les pido disculpas por lo autorreferencial, pero la verdad es que cuando yo pienso en barrera cutánea, me acuerdo cuando yo empecé mi formación en dermatología pediátrica, fin del siglo pasado y principio de en el 2000, hace un montón de años, había aparecido un trabajo del doctor Peter Elaya, que era como todo un escándalo en la dermatología, que describía la barrera cutánea como esta estructura de pared y ladrillos, donde los ladrillos eran los corneocitos y el cemento eran los lípidos de membrana. Esto dio punto de partida al cambio de paradigma en la fisiopatología de la dermatitis atópica, y entonces a partir de ahí se empezó a hablar de que la dermatitis atópica era una alteración de la barrera cutánea que ocasionaba alteraciones inmunológicas. Ahí fue mi ingreso al mundo de la dermatitis atópica en esos años, donde se había empezado a describir la estructura de pared y ladrillos del estrato de la barrera cutánea. Luego todos empezamos a escuchar en las charlas de Rosácea y Agné
y a saber y a darnos cuenta de la importancia que le tenemos que dar al cuidado y a la restauración de la barrera cutánea en pacientes con acné y rosácea, tanto como consecuencia del tratamiento como formando parte del mismo. Cuidar la barrera cutánea en acné y en rosácea es fundamental para el éxito de nuestros tratamientos. En los últimos años empezaron a aparecer productos de skincare que cuidan y restauran barrera cutánea, y en relación a piel normal y también a piel sensible, hay lanzamientos todo el tiempo. Psoriasis, que es lo que nos reúne esta noche, y esto es lo que les digo que no hay tanto escrito, y sí, una cosa que no me van a poder negar es que en estos últimos años y medio vemos todos los días muchos pacientes en el consultorio con alteraciones de la barrera cutánea de la cara, producto del uso de los barbijos, que en el peor de los escenarios llegan inclusive a formar esta nueva patología que empezamos a ver, que es el más grande. Todo esto tiene que ver con la barrera cutánea, por eso creo que es sumamente importante que la conozcamos, que conozcamos qué es lo que pasa, que la cuidemos y que siempre la tengamos presente en el momento de ver un paciente con diferentes patologías. No perderla de vista y no por tratar con el último tratamiento, dejar de cuidar la cosa más importante y que tenemos más a mano, que es la barrera cutánea. Vamos a situarnos en la piel normal y dónde está localizada esta barrera cutánea y de qué se trata. Hay una barrera física dada por el estrato córneo, que está formado por los corneocitos, y llega hasta esa especie de compuertas que forma la Stay-Junction Complex. Una barrera biológica dada por el microbioma, y si bien no me voy a meter en el microbioma en la psoriasis, que el año pasado, cuando estábamos todos confinados, dio una clase fabulosa, Ignacio Deicas, y que además es el tema del que él trabajó y trabaja, y es un líder indiscutido de opinión en microbioma en psoriasis. 2 o 3 palabras vamos a hablar. Una barrera química dada fundamentalmente por el primer paso de la inmunidad innata, dada por péptidos antimicrobianos y quemoquinas, y una barrera inmunológica dada por las células que incluyen la respuesta inmune innata y luego la respuesta inmune adaptativa. Nosotros vamos a referirnos fundamentalmente al estrato córneo, que es donde más están los elementos que constituyen la barrera cutánea. La barrera cutánea se fue formando como adaptación a la vida extra útero y a la vida terrestre, separa y une el afuera y el adentro, nos protege, es una interfase dinámica, está en constante renovación, lo que incluye el proceso de cornificación o de apoptosis de las queratinocitos hasta formar los corneocitos. Nuevamente situarnos un poco y volver a repetir de lo que vamos a hablar en los próximos minutos. Esta es la piel. Dentro de las alteraciones de la barrera cutánea, así como la dermatitis atópica, la figura fundamental son las alteraciones de las filagrinas. En la psoriasis, la proteína fundamental que va a estar alterada son algunas de las queratinas. Estas están localizadas a lo largo de toda la epidermis, y luego vamos a ver cuáles de las queratinas son las que más nos importan en relación a la psoriasis. La primera línea de barrera es el estrato córneo, que como dijimos estaba constituido por esta pared de ladrillos y cemento, donde los ladrillos son los corneocitos y el cemento es la bicapa lipídica, tal como lo describió el doctor Peter Elias. Esto termina en las tight junctions, que constituyen la segunda línea de barrera, que son estas especies de compuertas, que están localizadas a nivel de la capa granular, y que van a separar el resto de la epidermis. El estrato córneo, como sabemos, es la capa más externa de la epidermis, es esta barrera semipermeable, está compuesto fundamentalmente por corneocitos, que son los queratinocitos bien diferenciados y que carecen de núcleo, y estos forman los ladrillos, y que están inmersos en una matriz lipídica, y que es fundamental para el factor humectante natural que toda esta estructura esté correcta, que esté en condiciones y que esté ordenadita. Cuando esto se altera, van a aparecer las alteraciones de la barrera cutánea. La matriz lipídica, que actúa como el cemento para los corneocitos y que va a prevenir la pérdida transepidérmica de agua justamente por esta estructura de bicapa lipídica, está constituida fundamentalmente por lípidos, de los cuales la mayoría son las ceramidas, pero no solo las ceramidas, sino que el colesterol y los ácidos grasos. Y la resalté acá, perdón, porque así como en la dermatitis atópica son sumamente importantes, la psoriasis, las ceramidas, dentro de los lípidos de membrana van a ser también
los elementos más importantes. Ahora vamos a esto que les decía de la grieta en este tema, como vemos en todos lados. Así como en dermatitis atópica les contaba que hace unos años se decía que la dermatitis atópica era un prurito que brotaba, se empezaba la alteración inmunológica y después aparecía la lesión en la piel, y a partir de las descripciones del doctor Peter Elias se empezó a ir para el lado de que en dermatitis atópica todo problema era de barrera cutánea y esto generaba la respuesta inmunológica. Con el correr del tiempo y con el surgimiento fundamentalmente de los trabajos que gracias a Dios llevan a cabo la industria farmacéutica y en el desarrollo de nuevas terapéuticas, se pueden empezar a unir elementos para llevar digamos, una vía final común de que tiene que ver con la etiopatogenia. En psoriasis pasa lo mismo. Hace unos años se decía que la psoriasis era una enfermedad de los queratinocitos, con hiperproliferación y alteración de la diferenciación de los mismos. Luego, y fue con el surgimiento, que esto me llamó la atención, yo no lo sabía, de la ciclosporina, que se va para el otro lado, que se empieza a pensar que la psoriasis es una enfermedad eminentemente de los linfocitos T y eminentemente inmunológica, y que todo lo demás es consecuencia de esto. Con el correr del tiempo empiezan a aparecer los genes candidatos, y entonces tenemos como elemento también las alteraciones o las diversas alteraciones genéticas que van a hacer pacientes propensos a la psoriasis. En los últimos años el surgimiento del microbioma y la importancia del microbioma humano y cutáneo en particular, y todo esto se va a relacionar con el exposomo, con los factores ambientales, para en distinta medida, con peso un poquito más de uno del otro, va a dar el fenotipo del paciente con psoriasis. Un poquito esto mismo que les conté con el dibujito del niño. Las alteraciones genéticas que van a determinar alteraciones en la barrera cutánea, estas alteraciones van a afectar tanto el estrato córneo como los péptidos antimicrobianos, esta primera línea de defensa. Esto va a llevar a la inflamación, y esta inflamación va a alterar más el estrato córneo, y además la inflamación, así como ocurre en la dermatitis atópica, va a estimular o disminuir la síntesis de determinadas proteínas, en este caso algunas queratinas. Por supuesto no me voy a poner a hablar de patogenia de psoriasis, me pidieron anormalidades de la barrera cutánea y voy a tratar de contarles en poquitos minutos qué es lo que se sabe de las anormalidades de la barrera cutánea. A grandes rasgos no me voy a meter en moléculas particulares, ni en genes, ni en alteraciones genéticas particulares, porque me parece que hasta ahora no tiene demasiado sentido. Sí contarles de qué se trata la alteración de la barrera cutánea que se conoce hasta ahora en relación a la psoriasis. Hay alteraciones primarias y alteraciones secundarias. Las alteraciones primarias, por lo menos lo que sabemos hasta ahora, es que están dadas por algunas mutaciones en genes que codifican queratinas relacionados con los corneocitos y que tienen relación con la matriz lipídica, y fundamentalmente con los esfingolípidos, y dentro de estos las ceraminas. Estos son los genes candidatos. Estos últimos son los relacionados con la barrera cutánea. Insisto, no voy a meterme en describir cada uno, pero bueno. Y sí, esto tener en cuenta que todos los días, como nos pasa a todos en estos últimos años, cada vez que ponemos PubMed van a aparecer genes candidatos. Y las alteraciones secundarias, como habíamos visto en ese cuadrito que forma este círculo de alguna manera vicioso, van a derivar del proceso inflamatorio tanto innato como adaptativo, que va a generar más alteraciones de la barrera cutánea. Y después me le voy a dedicar 2 o 3 palabras a un micronutriente como la vitamina D, que me parece que tiene un valor importante en la homeostasis de la barrera cutánea. Las queratinas importantes en relación a lo que pasa en la psoriasis son las queratinas 6, 16 y 17. Yo siempre que hablo de barrera cutánea me acuerdo del profesor Boscoff en el 95, 96, cuando yo empecé el curso superior y nos daba las clases, de las primeras clases, que eran las de inmunología, allá en el aula de clínicas, que decía que el queratinocito era la célula inmunológica por excelencia, y que era todo un lío que teníamos que aprender, y eso que eran re poquitas en ese momento. Pero me acuerdo lo que nos costaba y el énfasis con que Boscoff nos decía la importancia inmunológica del queratinocito. Bueno, estamos viéndolo todos los días. Los queratinocitos suprabasales en las lesiones de psoriasis tienen una alta expresión de estas queratinas que en realidad en la piel sana no deberían estar. Estas queratinas a su vez regulan la proliferación, migración, respuesta inflamatoria en psoriasis. Y esta es una imagen que, si bien parece complicada, pero me parece que es muy
ilustrativa de lo que pasa con las queratinas en los pacientes con la piel injuriada, tanto por una lastimadura, y en este caso por un paciente con una psoriasis. Estas queratinas 16, 17 y las 6, que no deberían estar expresadas en las capas suprabasales, están aumentadas en estas capas, y van a ser las que van a provocar a través de diversos mecanismos la disminución de la diferenciación de los queratinocitos, la hiperproliferación de los queratinocitos, y por otro lado, sobre todo la queratina 17, el estímulo de una respuesta TH1, TH17, sirviendo como autoantígenos para activar las células presentadoras de antígeno y amplificar la respuesta autoinmune. Entonces, de esta manera, actúa sobre los distintos mecanismos que se producen en la psoriasis a partir de una alteración genéticamente determinada de alguna de las queratinas. El otro actor de la alteración de la barrera cutánea en psoriasis tenía que ver con los lípidos de membrana, con los lípidos del estrato córneo, dentro de estos los esfingolípidos, y el más importante, estas ceramidas, que como habíamos visto, constituyen la mitad de los lípidos intercorneocitos. Las ceramidas tienen un montón de funciones y regulan, fíjense que todos tienen más o menos la misma vía final común, todos se regulan entre ellos. Regulan diferenciación, proliferación y apoptosis de queratinocitos. En los pacientes y en las lesiones de psoriasis hay una disminución de esta serin-palmitoiltransferasa, esta proteína, que sería la enzima principal para la síntesis de ceramidas de novo. Estas están disminuidas en la piel lesionada. Al disminuir las ceramidas, que como vimos antes, constituyen esta bicapa lipídica que impide la pérdida transepidérmica de agua, y un aumento de la pérdida transepidérmica de agua, la piel va a verse más seca, y esto se va a relacionar de manera inversa con la severidad de la psoriasis del paciente. Por eso reitero la importancia de pensar en la barrera cutánea en todos nuestros pacientes con psoriasis, desde el más leve hasta el más complicado, desde el que tiene un tratamiento tópico mínimo hasta que está llevando el último de los biológicos. No olvidar, como nos pasa en dermatitis atópica, dedicarle tiempo a ver qué pasa con esa barrera cutánea, explicarle por qué es tan importante cuidarla y darle las terapéuticas para eso. Y finalmente la vitamina D, y esto me pareció sumamente interesante, que está presente últimamente también en un montón de patologías. Es un micronutriente que sabemos que modula el sistema inmunológico, provoca proliferación de queratinocitos basales, estimula la diferenciación de los mismos y es fundamental en la homeostasis de la barrera cutánea en general, estimulando la síntesis de péptidos antimicrobianos. Además regula el microbioma tanto de la piel, pero sobre todo regula el microbioma intestinal, a través de la vitamina D y el receptor de vitamina D. Cuando esto está disminuido, tanto la vitamina D como los receptores, va a haber una disminución de la tolerancia, y vamos a ver cómo se relaciona esta alteración de la homeostasis del microbioma fundamentalmente intestinal, qué relación tiene con la psoriasis. Esta es una imagen que me pareció interesante, que explica un poquito esto que yo les decía. Cuando esto está normal, la vitamina D se une a su receptor en el citoplasma y entra al núcleo y va a generar transcripción de ciertas proteínas como las tight junction, las que forman las tight junction, y va a disminuir otras como la beta-catenina. Esta beta-catenina, cuando está disminuida, se une con el factor de transcripción y disminuye la proliferación. Lo que ocurre cuando hay una disminución del receptor de la vitamina D o de la vitamina D, que algunos autores, si bien esto no está del todo aceptado, son trabajos que están dando vueltas, son trabajos preliminares, creen que la disminución de vitamina D tendría relación, y de receptor de vitamina D tendría relación con el aumento de la proliferación y disminución de la unión intercelular en la epidermis. Y finalmente, voy a hablar muy poquito, insisto, no me voy a meter en el microbioma de psoriasis, pero me parece que es parte de la barrera cutánea y algunas palabras le tengo que dedicar. La barrera cutánea funciona como sostén y es parte digamos, el microbioma es parte de la barrera cutánea, pero además funciona como sostén de un complejo ecosistema de un montón de comunidades microbianas que conviven en equilibrio, pero también en diversidad. Los pacientes con psoriasis sabemos que tienen mayor incidencia de enfermedad de Crohn y de periodontitis. Estas tres enfermedades podrían tener en común una alteración del microbioma, que algunos autores llaman disbiosis genética. Entonces, por esta alteración de la barrera cutánea,
se vuelven intolerantes al microbioma que ellos tienen y generan inflamación, al microbioma intraoral, al microbioma intestinal y en el caso de la psoriasis al microbioma de la piel. Los pacientes con psoriasis van a tener aumento de diversidad, pero disminución van a tener un microbioma muy inestable, muy variable. Los gérmenes que van a predominar son Corynebacterium, Propionibacterium, Staphylo y Strepto. Y sabemos la importancia del Strepto en desencadenar algunas formas de psoriasis, sobre todo en los chicos, que lo vemos desde hace muchos años. Y para ir terminando este cuadrito en relación al microbioma, la diferencia entre la dermatitis atópica y la psoriasis, en la dermatitis atópica todos sabemos que el microbioma pierde su diversidad y va a predominar el Staphylococcus aureus, que va a desencadenar una serie de procesos inflamatorios, y en los pacientes con psoriasis lo que va a haber aumento de algunos gérmenes y disminución de otros, lo que va a llevar a desencadenar un aumento de señales de interferón y de un patrón de respuesta de tipo Th1 que va a empeorar los cuadros de psoriasis. Esto se supone que ocurre fundamentalmente en las zonas donde aparecen las lesiones. Lo que no se sabe si es causa o consecuencia del proceso inflamatorio, pero la verdad es que hay mucho nuevo y sale todo el día cosas nuevas, y también probablemente puedan tener implicancias terapéuticas. Finalmente, para juntar un poquito todo esto que les fui contando, la alteración de la barrera cutánea en los pacientes con psoriasis, el daño celular y la activación de los queratinocitos va a llevar, por un lado, los queratinocitos activados, y vuelvo a los que nos contaba el profesor Boscoff, va a desencadenar la primera etapa de la respuesta inmunitaria con la inmunidad innata. Y esto como segunda etapa va a llevar a la inmunidad adaptativa. La reparación de la barrera va a estar alterada porque recordamos que había alteraciones genéticamente determinadas de los corneocitos y de las ceramidas, entonces no va a ser posible la reparación de la barrera. Esto hace que aumente la penetración de moléculas exógenas, tanto antígenos ambientales como componentes microbianos, y que todo esto va a dar un círculo vicioso que va a empeorar la lesión. Como conclusiones, y la verdad que me tomé el atrevimiento de sacar dos conclusiones muy chiquititas, que de barrera cutánea en psoriasis es un elemento más en su fisiopatología y que creo que seguramente van a empezar a surgir muchas cosas nuevas. Esto surge siempre en relación, y lo hemos visto en los últimos años, a la importancia de la industria farmacéutica que va buscando nuevos targets terapéuticos, y ahí surgen estudios importantes y con mucho dinero de por medio, y que vamos encontrando nuevas cosas. Y por otro lado, lo que digo siempre que doy mis clases es, y que lo aprendí después de aprender mucho de microbioma, plantearnos y reconocer como médicos la importancia de tener una visión integral e integradora de los pacientes, no pensar en la placa de psoriasis, sino pensar en este paciente con una visión integradora, recordar el microbioma, recordar la dieta, recordar la vida saludable. Y bueno, la verdad es que cuando me dijeron webinar, y Cristina lo sabe, yo dije, bueno, nos invitan a un wine bar, pero bueno, no fue la ocasión. Muchas gracias, y bueno, quedo a la espera de lo que me quieran preguntar. Y dejo de compartir, y no sé cómo hago para dejar de compartir. No te detengo. Listo. Bueno, muchas gracias, Andrea. Re linda la charla, muy concreta, muy clara. Así que te agradecemos. Acá había una pregunta de Marisa, no sé si la querés decir en voz viva, Sí, Marisa. bueno, si no la Hola, bueno, va. Quería saber si, a diferencia, porque se habla mucho de la, obviamente, barrera cutánea siempre en atopía, y cómo cuidar la barrera cutánea en los atópicos, y los baños, y la humectación. Quería saber si la humectación es tan fundamental en el paciente con psoriasis como lo es en el paciente con atopía en cuanto a su tratamiento, y si hay alguna diferencia en el cuidado entre una y otra patología que tengamos que tener en cuenta. Mira, la verdad que estas cosas, con toda honestidad, y como se los dije en la charla, lo aprendí con ustedes preparando esta charla. Si bien yo a la barrera cutánea, y también con toda honestidad, le doy bola siempre, yo me paso 10 minutos explicándole de qué se trata al paciente con acné, hoy en día a todos los pacientes explicándoles cómo tienen que sacarse y ponerse los barbijos, qué es lo que tienen que hacer, digamos, cómo tiene que ser su rutina a partir del uso de barbijo, al paciente en tratamiento con isotretinoína, a los pacientes con psoriasis, con dermatitis pleural, a los pacientes con moluscos, les hablo del cuidado de la barrera cutánea. Creo que tiene que ser algo que como dermatólogos no lo tenemos que perder de vista con ninguna patología.
Pero en relación a la importancia que le daba por ahí en la psoriasis, no le daba tanta bola como sí le doy en el acné, como les digo, en todas estas otras patologías. Creo que es tan fundamental como en todas las demás. Tenemos que tener en cuenta que la restauración y el cuidado de la barrera cutánea tiene que ser parte del tratamiento, desde las formas más leves hasta las formas más severas. Esto del Koebner digamos, explica, que es otra de las preguntas, el Koebner se explica por la alteración de la barrera cutánea que genera la lesión de psoriasis, y me fui a la otra pregunta. Pero sí, y en general los tratamientos que usamos son los mismos que usamos para dermatitis atópica, restauradores de barrera cutánea, algunos tendrán más ceramidas, otros tendrán otro tipo de productos, pero un poquito más que el clásico vitamina A y E. Andrés, no sé si querés contestar la pregunta que surgió de Marita acerca del mecanismo de las catelicidinas. No, a ver, lo que pude ver es que así como pasa en dermatitis atópica, que las catelicidinas, que son las primeras formas de respuesta inmunológica, están alteradas en dermatitis atópica, en psoriasis también están alteradas. Y esto tiene que ver con una base genética de la alteración de las catelicidinas, pero esto se ve más en dermatitis atópica, sino como respuesta a la alteración inmunológica. Mucho más que eso, la verdad, no puedo explicar. Matías, Y ¿querías esto tiene comentar que ver algo? con la primera rama de respuesta inmunológica, que tiene que ver con la inmunidad innata, y todo eso va a desencadenar después la inmunidad adquirida. Y Andrea, volviendo a esto, cuando vos tratás o ves los pacientes, bueno, con dermatitis atópica es claro, pero los pacientes, los niños, ¿no? Con psoriasis también haces hincapié en el cuidado de la barrera cutánea más allá del tratamiento. Sí, la verdad es que con toda honestidad, por ahí yo no le daba tanta bola a la barrera cutánea. Si bien de verdad en general a todos los pacientes les explico de qué se trata y por qué hay que cuidarla, pero sí, creo que sí. Yo no veo demasiados pacientes con psoriasis. La verdad es que el último paciente que vi con psoriasis ni me acuerdo. Creo que probablemente en este momento están bastante como focalizados en quienes tienen más experiencia con biológicos, por ahí. La verdad es que yo hace mucho que no veo un paciente con psoriasis, de un niño, ¿no? ¿Y qué importancia le das al rascado y al prurito y al rascado, Y no? bueno, esto es lo que decía que medio contesté en el medio del Darier, digamos, la alteración de la piel, el daño en la piel, genera todas estas cosas que les mostraba en el último cuadro, que es todo para peor en barrera cutánea. Por eso también todos estos nuevos medicamentos, todos estos nuevos, que no son medicamentos, cosmecéuticos, restauradores de barrera cutánea, muchos de ellos ayudan a disminuir el prurito, muchos tienen moléculas que son antipruriginosas y que también hacen al respeto de la barrera cutánea. Cetafilo, Aquatop, Lipicara PM, se me acuerdan ahora, ¿no? El Eucerin. Ok. ¿Y si nos podrías dar un remedio bueno y barato para la barrera cutánea? A ver, la verdad es que tengan restaurador de barrera cutánea no hay bueno y barato, con toda honestidad, porque la vaselina no es lo mismo que un restaurador de barrera cutánea. Depende de lo que uno pueda, de lo que el paciente pueda usar, bueno, nos iremos adecuando. Dentro de los restauradores de barrera cutánea, la verdad que son todos caros, y tenemos la dificultad, sobre todo más con dermatitis atópica, porque en psoriasis creo que entró entre los que les hacen más descuento a los pacientes. De todas maneras, creo que no les descuentan para No. las cremas. Ninguno tiene descuento por las coberturas médicas, entonces uno va desde el de Casará, desde el... se me fue el nombre. Topics. Atopix, Atopix. hasta el más caro de los franceses. Y ahora, digamos, uno lo va adecuando a los pacientes y además a lo que el paciente le viene bien. Hay pacientes que a algunos si tienen la piel muy, muy dañada, igual les arde, entonces uno tiene que tener cuidado como se los indica, que a veces no se lo apliquen sobre las lesiones muy importantes, muy inflamadas, sobre todo en los chicos, ¿no? Hay Pero preguntas eso por siempre los vamos adecuando. Ahí preguntan por el xilitol. Bueno, es El Atopix. el El Atopix. Atopix. Yo, la verdad es que la experiencia con el xilitol es que a algunos chicos les arde, sobre todo en dermatitis atópica. De acuerdo. Y a los adultos les parece espantoso el vehículo. Buenísimo. Pero bueno, también eso depende de lo que pueda comprar el paciente, Sí. y de que a veces de lo que tenemos. Yo a veces tengo muchos, me traen originales, y bueno, hay uno al que le queda súper bien el Aquatop, a otro que le queda súper bien el Lipicar, otro que le anda bien las cremas Disdino. Lo que me van dando, uno lo va repartiendo, y el paciente además te dice, no, a mí el Lipicar me arde.
o Sí, sí. eso A depende veces no mucho es de el los mejor para pacientes. uno. Sí, Tal cual. tanto el xilitol como el lipicara PM tienen moléculas que evitan la formación del biofilm, sobre todo en lo que nos pasa en dermatitis atópica, que el estáfilo es la estrella en la alteración del microbioma. Te robo la última pregunta porque, bueno, ya al final viste eran un montón. Son 73 los que estamos, así que Un montón, Un montón. re siéntanse bien. halagados porque en este día que Marisa estaba preocupadísima y enojadísima de por qué íbamos a ser pocos y no sé todo el escándalo que Sí, me hizo hoy. Somos un No montón. teníamos No, No, la no, pregunta no. siempre, viste, de los pacientes es esto de los jabones, ¿no? La locura, bueno, por un lado el jabón, el rascarse, la esponja, el jabón neutro famoso, que como Sí, tal el no jabón de existe. glicerina y todo eso. ¿Cuál A es ver, tu si uno consejo? quiere cuidar el microbioma, teóricamente tendría que tratar de usar Sindex. Desde ya que el jabón de glicerina, nosotros tratamos de no usarlo, el jabón blanco menos que menos, y bañitos bien cortos y con agua que no altere el microbioma, y menos que menos todos estos jabones que con el 99% De las bacterias. que matan el 99% de las bacterias. Y lo que pregunta María Paz en relación a la avena, esos son hidratantes. En dermatitis atópica se trata de no usarlos. Todo lo que tenga avena, últimamente la verdad es que cada vez se usa menos. Es real que muchas veces calma mucho la picazón, pero no son restauradores de barrera cutánea, son hidratantes. Y la verdad es que algunos andan bien. El Provenal, el Provenal se llama Omegatopic, ¿no? Hombre, o Provenal Eso, Omega la Topic. verdad es que los pacientes lo toleran muy bien. A mí es uno de las hidratantes que más me gusta. Claro, pero tenés que buscar siempre algo más restaurador de barrera, que básicamente Yo son todo lo que tiene siempre, ceramidas, claro, ¿no? siempre que Claro. puedo intento un restaurador de barrera. Y les explico, porque el paciente viene clásicamente con el Dermagloss, el Vagovita, el Factor AE ahora, hay uno nuevo que ahora está en nuestro hospital, que tenemos una receta restringida que se llama Perpiel, que es lo mismo. Sí. Bien. Que después cuando uno se fija, la verdad que no hay tanta Tanta diferencia, diferencia, ¿no? no hay tanta diferencia. No, los baños de avena, lo que acabo de decir, la verdad que se usan, no sé, se trata de no usarlos más, por la probable absorción y sensibilización. Por la sensibilización, perfecto. Bueno, gracias, nos De enseñaste un nada, Gracias. montón. chicos, la verdad que gracias a ustedes, y gracias a todos por estar acá. La verdad Gracias, que no Andrea, pensé una que íbamos a genia, hacer tanto. mucho aplauso. Hermoso. Y Ojalá bueno, que la ahora próxima seguimos, sea en vivo. sí, según con un Ojalá. grito. No. Bueno, y ahora seguimos con de lo externo, de afuera hacia adentro, porque ahora Matías nos va a hablar de tópicos, un tema que lamentablemente avanza menos o no. Capaz que Matías nos dice que avanzó un montón y tiene la crema curadora que se llama MM. La tengo. ¿La tenés? La crema es muy moderna y es muy nueva, ahora se las voy a comentar. Bien, primero, bueno, número 1, no preparé nada de humectación, ni hidratación, ni nada, así que voy a empezar con los tópicos, con la parte más farmacéutica, así que no me pregunten si le doy exomega, avena, etcétera, porque eso se lo dejo. Por eso te la pusimos a Todas Andrea, esas porque respuestas se las dejo a Andrea, sabíamos. exactamente. Lo primero que voy a contarles un poco es quiénes necesitan tópicos. Y acá voy a usar una definición que se hizo hace poco en IPC de cómo definimos la psoriasis severa. Y en realidad se definió la psoriasis severa como todo aquel que requiere tratamiento sistémico. O sea, que piensen que por definición uno debería considerar que todo el paciente que recibe tratamiento tópico como monoterapia es un paciente leve, no debería ser un paciente severo. O por lo menos no debería ser candidato o debería tener contraindicaciones para usar tratamiento sistémico, lo cual ahora con tantas opciones es difícil de pensar. Vamos a tratar de definir en la charla cómo elegimos el tratamiento, si se pueden combinar o no, y acá sí creo, un poco retomo lo que decía Andrea, la barrera cutánea en distintas enfermedades, por ejemplo en acné. Una de las razones por las cuales es importante mantener la barrera cutánea es porque muchos de los tratamientos que hacemos son agresivos. Eso también va a pasar en psoriasis, cuando usamos urea o ácido salicílico. Si no tenemos una buena barrera cutánea, eso va a verse afectado también. La adherencia del paciente también se va a ver afectada. Vamos a hablar un poco de los efectos adversos, y por ahí uno de los temas más importantes, que en eso sí hay algún dato un poco más nuevo, es cuánto tiempo podemos usar los tratamientos tópicos.
O sea, podemos usarlos eternamente, tienen efectos adversos, pierden eficacia a lo largo del tiempo. Bueno, un poco vamos a tratar de definir esas cosas. ¿Qué opciones tenemos? Obviamente emolientes, Andrea Santos Muñoz, queratolíticos, salicílico, urea, corticoides, retinoides, inhibidores de calcineurina y análogos de vitamina D. Esto es lo que más usamos, y tengo algunas cosas nuevas, probablemente no tan útiles, pero sí nuevas, que les voy a comentar al final de la charla. ¿Cómo actúan los corticoides? Esto es un poco de repaso nada más. Tienen receptores nucleares, van a afectar la síntesis de factor nuclear kappa B y van a actuar en forma directa generando síntesis de distintas proteínas. Pero lo más importante es que los corticoides tienen un rango de acción enorme, van a actuar en un montón de lugares distintos, y es por eso un poco que siempre son útiles. Por eso tiene una versatilidad de acción muy importante. Van a afectar las células dendríticas, los linfocitos B, los linfocitos T, los TH1, los TH17, todos los linfocitos en general. Van a afectar la síntesis de genes proinflamatorios, con lo cual van a actuar también sobre los neutrófilos, van a actuar sobre los vasos, van a generar vasoconstricción. Este no es un dato menor, no porque la vasoconstricción sea tan eficaz en psoriasis, sino porque muchos de los datos que conocemos sobre los corticoides vienen de su efecto vasoconstrictor. ¿Qué quiero decir con esto? Esta es la lista que se puede dividir en 4 grupos o en 7 grupos de potencia de los corticosteroides. Pero esto está evaluado no a raíz de su función inflamatoria, es decir, no es que sabemos que el clobetasol inhibe tanto el TNF a diferencia del dipropionato de betametasona. En realidad está hecho a partir de la vasoconstricción. O sea que el dato de potencia antiinflamatoria del corticoide surge de su efecto vasoconstrictor, no en realidad de una medición precisa de la inflamación. Y la pregunta ¿es igual? ¿Podemos equiparar el efecto vasoconstrictor con el inflamatorio? Bueno, esto no lo sabemos, y es una de las dudas que hay respecto de la potencia de los distintos corticosteroides de los cuales disponemos para tratar a los pacientes. Bien. Una de las cosas importantes de tratamientos tópicos es que el tiempo y la potencia del tratamiento va a depender de la topografía. No es lo mismo tratar un cuero cabelludo que está lleno de pelos que una persona que ya es calva. En un cuero cabelludo con pelo no es fácil poner cremas. Antes hacían esas pomadas, yo he visto recetar pomadas Stokes, etc. Obviamente eso es una muy buena forma de perder un paciente. Vamos a usar tratamientos que sean lociones o shampoo que probablemente tengan una mejor adherencia, pero un efecto y una potencia más baja. ¿Qué pasa en la cara? Obviamente los corticosteroides tienen un problema a nivel facial, porque la piel es más fina, porque vamos a ver más efectos adversos, pero además porque están los ojos, y si lo ponemos cerca del ojo, podemos eventualmente tener glaucoma, y esto sí está evaluado, y se vio que si uno usa más de 5 a 7 días corticoides en forma constante alrededor del ojo, en el párpado, uno puede potencialmente aumentar la presión ocular. Esta subida de presión suele ser transitoria y después baja, pero en pacientes que tienen diabetes, que tienen miopías importantes o que tienen antecedentes de glaucoma o de presión ocular alta, obviamente hay que tener cuidado porque ahí sí vamos a ver efectos adversos. Tronco, básicamente se puede usar cualquier cosa, mismo en los miembros, genitales obviamente no, vamos a ir al mismo régimen que en la cara, son pieles más finas, que van a tener más tendencia a ser estrías, atrofia y enrojecimiento, y después tenemos las palmas y las plantas, donde obviamente ahí cambia todo para el otro lado. Si usamos corticoides de baja potencia, probablemente no tengamos ningún efecto. Y una de las cosas que me gusta siempre plantear de los corticoides es el tiempo de tratamiento, porque uno ha visto muchas veces, sobre todo en la formación, que se asusta mucho con el tiempo de utilización de los corticoides. Entonces, esta foto es simplemente para entender que todo esto que vemos acá arriba, que es una capa córnea muchísimo más extensa y mucho más compacta que lo que vemos en la piel normal, y la enorme acantosis que vamos a ver en la piel, indican que son pieles que ya per se son muy gruesas, con lo cual no vamos a ver atrofia con tanta facilidad como en otras enfermedades. Con lo cual los corticoides se pueden usar por un tiempo relativamente largo.
El vehículo va a ser clave, va a haber distintas formulaciones, soluciones, spray, geles, espumas, cremas, aceites, ungüentos, obviamente van de los menos viscosos a los más viscosos. Esto va a cambiar un montón de cosas. Primero va a cambiar la potencia, porque el vehículo cambia la potencia de la misma droga. Segundo, va a cambiar la adherencia que va a tener nuestro paciente y obviamente va a depender de la zona en la cual lo utilicemos. Vamos a tener soluciones que son más acuosas, los geles, los que son aceite en agua quiere decir poco aceite en mucha agua. Obviamente vamos a ir después a las soluciones más oleosas, que son agua en aceite, es decir, la base es aceite, como son los ungüentos. Cremas son las más fáciles por ahí de esparcir junto con las lociones, pero tienen un poco más de efecto. El ungüento es para zonas que están escamosas, que son liquenificadas, palmas, plantas, tienen muy buena oclusión e hidratación, mucha más potencia, más penetrancia, más si tienen propilenglicol en la fórmula, pero ojo, porque obviamente van a tener menos adherencia en algunos pacientes y van a tener más efectos adversos si lo usamos en pieles muy finas. Las lociones son aceite en agua, poco aceite, mucha agua, muy fáciles de pasar por el cuerpo y son buenas para el cuero cabelludo. Lo nuevo, nanopartículas, liposomas, microemulsiones, esto es lo que me decía al principio Cristina, ¿hay cosas nuevas? Sí, hoy las tenemos disponibles, todavía no demasiado. Bien, fíjense, esta es la penetrancia de la espuma en horas en la epidermis, es la que más rápido entra. O sea que uno pone espuma e inmediatamente está pasando a la epidermis. ¿Qué quiere decir esto? ¿Va a actuar más rápido? Sí, tiene menos potencia, pero no la vamos a ver en la piel. Es decir que esto que pasa, que cuando uno se pone la espuma rápidamente desaparece, es por esto, porque el pasaje a través de la epidermis es francamente muy rápido. Cristina me preguntó si iba a mostrarle cosas nuevas. Fíjense, en esta columna está la fecha de aprobación de FDA de los distintos corticoides, 1985, 85, 90, ya porque son lociones, es alobetasol en loción, que es una droga un poco más nueva, pero fíjense las otras, dipropionato de betametasona, 1975. O sea que mucho de nuevo no tengo para contarles, pero sí podemos hablar de la eficacia. Obviamente los corticoides, no les voy a mostrar los trabajos originales, creo que no tienen ningún sentido, son muy viejos, todos sabemos que son realmente útiles. Efectos adversos, nasofaringitis, esas cosas obviamente no las vemos. Sí vamos a ver efectos adversos locales. Yo creo que la pregunta clave acá es ¿cuánto tiempo podemos usar un corticoide? Y acá voy a tomar esto que sí es nuevo, que son unas guías suizas que me parecieron muy prácticas y por eso se las traigo hoy para compartirlas. ¿Qué es esto? Ellos dividen el uso, obviamente estamos hablando de psoriasis leve, y por favor esto que usan en Suiza nosotros lo tachamos. 10% de superficie corporal no es psoriasis leve, es obviamente psoriasis severa. ¿Sí? Menos de 10%, 9% de la superficie corporal no es psoriasis leve tampoco. Me quedo con lo que les dije al principio, psoriasis severa es toda aquella que requiere tratamiento sistémico, o sea que si es leve no requiere tratamiento sistémico. 9% de superficie corporal sí requiere tratamiento sistémico. Bien, fase de inducción, combinación corticoide con calcipotriol, después les voy a contar un poquito, o corticoide una vez al día. ¿Cuánto tiempo lo puedo utilizar? De 2 a 8 semanas. 2 a 8 semanas. Les digo porque he visto 1000 veces pacientes que les dicen que más de 2 semanas, más de 3 semanas, no, el corticoide ya tiene efectos adversos, no se puede utilizar, acá lo usan hasta 8 semanas. ¿Va a depender del tipo de corticoide? Sí. ¿Va a depender del área? Sí. No le queremos poner clobetasol durante 2 meses a una persona en el párpado, pero tengan en cuenta que en una psoriasis de tronco, usarlo durante un mes o un poco más de un mes va a depender del grosor de las placas, pero sí se puede hacer. ¿Cómo se hace el mantenimiento posterior a esto? Esto es algo que vamos a charlar ahora un ratito más, pero hay un montón de esquemas diferentes. Entonces la idea, 2 a 8 semanas y después empezar a bajar. ¿Cómo se va a ir bajando? En realidad hay esquemas muy diversos. Yo lo que hago habitualmente es empezar a reducir la cantidad de veces por semana que le doy al paciente. Ojo,
Si le di 2 semanas de corticoide y tuve la suerte de tener un efecto excelente, por ahí se lo suspendo de prepo también. Pero cuando la placa no está del todo bien y uno no quiere mantenerlo tanto tiempo, lo que uno hace habitualmente es ir bajando un poco la dosis, es decir, la frecuencia de aplicaciones por semana. Algunas zonas puntuales, fíjense lo que plantean ellos: psoriasis muy eczematosa, muy inflamatoria, corticoides 2 veces por día por 4 semanas, un mes, 2 veces por día, ¿sí? Entonces no tengamos miedo de usar corticoides, porque la piel con psoriasis muy inflamada, muy acantósica, no va a generar atrofia rápidamente y no vamos a tener problemas si lo hacemos por tiempo más largo. ¿Qué hacen ellos después? 2 veces por semana, hasta 4 semanas, y después 1 vez por semana. Pero fíjense, la contraparte: psoriasis facial diaria, 5 a 7 días, y después tapering de 2 a 4 semanas con un inhibidor de calcineurina, es decir, no más de 1 semana. Interesante. Yo habitualmente en cara tampoco lo utilizo por tiempos muy prolongados, y sí trato rápidamente de pasar a inhibidores de calcineurina. Lo mismo en zonas genitales intertriginosas, y acá esto es algo que me encanta, ustedes ya me lo escucharon decir varias veces: antimicrobianos, ¿sí? En intertrigo yo uso mucho el tema de los antimicóticos. A mí por lo menos me da resultado, está descrito. Creo que el microbioma, como contaba Andrea antes, es clave en todo el tratamiento de la psoriasis. Zonas hiperqueratóxicas, ácido salicílico o urea hasta 7 días, y tratamiento con corticoide de alta potencia, opcional con oclusión o combinación con un análogo de la vitamina D. Estas me pareció que dentro de lo que era áreas especiales eran las cosas más importantes que tenía la guía suiza, pero me pareció muy interesante. ¿Cómo hacemos para evitar los efectos adversos? Como les venía diciendo antes, el tiempo, las combinaciones y el régimen que utilicemos de los corticoides es lo que nos va a ir modificando un poco los efectos adversos que podemos llegar a ver. ¿Cuáles son? Cambios atróficos, estrías, telangiectasias, esto lo hemos visto. Tengan cuidado, y esto sí me ha pasado y lo he visto bastante, cuando uno usa corticoides intralesionales, que es algo que por otro lado les recomiendo un montón. Cuando tienen placas gruesas que no estén respondiendo, inyectarle triamcinolona es una muy, pero muy buena opción, sobre todo en pacientes que tienen pocas lesiones, y eso sí, con cuidado, porque eso genera obviamente muchas más telangiectasias que otros tratamientos. Acné por esteroides es algo que podemos ver, empeoramientos de rosácea también, no es tan frecuente, pero se puede ver. Dermatitis alérgica de contacto sí, obviamente existe, es infrecuente. Efectos oculares, lo que les contaba, cataratas es poco probable, pero glaucoma eventualmente sí se puede ver, hay que tener cuidado. Aumento de las infecciones oculares, esto es sobre todo cuando ponemos gotas en rebote, adicción y taquifilaxis. Ahora voy a hablar un poquito de esto. ¿Hay supresión del eje hipotálamo hipofisario o no? Esto es rarísimo, el riesgo es mínimo. Este es un artículo que les recomiendo del 2012 del Journal Europeo. Muy frecuente, han tomado un montón de pacientes, prácticamente no está descrito. El otro día dimos con Cristina una clase en IPC, y alguien dijo que tuvieron internado en terapia un paciente, pero que supuestamente usaba clobetasol en todo el cuerpo con una eritrodermia psoriásica. Está bien, es cierto. Imagino que si le pones clobetasol 2 veces por día en todo el cuerpo, una persona lo va a absorber, sí, sin lugar a dudas. Pero si utilizamos corticoides tópicos en pacientes que tienen superficies corporales pequeñas, que es donde deberíamos usar los corticoides, los tratamientos tópicos en general, no hay riesgo de supresión del eje hipotálamo hipofisario, y por eso sí podemos suspender de golpe el tratamiento. El tapering, que muchas veces vamos a ver, tiene que ver más con el riesgo de que vuelva a aparecer la psoriasis y no con que haya supresión del eje. Bien, taquifilaxis. Y acá también, ¿es mito o es realidad? Este es un artículo del 99. Cristina, lamentablemente me pediste que hablara de algo que no tiene demasiadas novedades, así que las cosas son relativamente viejas, pero hablamos un montón de taquifilaxis. ¿Alguno de ustedes vio realmente taquifilaxis? Y esto está muy discutido. ¿Por qué? Porque los trabajos que describen la taquifilaxis están hechos con evaluación de la vasoconstricción.
no de la potencia de corticoides para generar antiinflamación. Con lo cual, ojo, porque no, la descripción es, al igual que la potencia de los corticoides, por el efecto vasoconstrictor que tienen y no antiinflamatorio. Este estudio hizo una encuesta, primero, en la cual un montón de dermatólogos decían que sí generaba taquifilaxis, y después hicieron una evaluación en un grupo de pacientes dándoles corticoides durante 12 semanas y no ven caída en la eficacia a lo largo del tiempo. Así que hay taquifilaxis, probablemente no. Bien, ¿cómo hacer el tapering? Lo que les contaba antes, hay un montón de esquemas, muchos de las guías no plantean una reducción, algunos sí, gradual, reducciones graduales, bajar a 3 veces por semana, 2 veces por semana, después 1 vez por semana, parar. En realidad tiene que ver más con el riesgo de que te vuelva a brotar la psoriasis que con otra cosa. Yo habitualmente cuando tengo buenos resultados no hago tapering, suspendo, pero sí es cierto que en algunos pacientes por ahí que me costó mucho mejorarlos, les voy bajando la cantidad de corticoides. Muchas veces ellos incluso tienen miedo a que les rebrote y prefieren hacer ese tipo de esquemas. Ácido salicílico tiene un montón de efectos, va a ayudar a descamar corneocitos, cambia el pH del estrato córneo, es como tratamiento en realidad lo que va a servir más que utilizarlo solo es porque aumenta la penetrancia de otros tratamientos, aumenta muchísimo, fíjense la curva de arriba, esto es corticoides combinados con salicílico, o sea que va a ayudar un montón a penetrar. En esos casos de psoriasis palmoplantares gruesas o complicadas de tratar, creo que es donde más utilizamos la combinación con salicílico o en otras áreas que tengan psoriasis acantósica con mucha escama. Solos no, combinados por supuesto que sí. Análogos de vitamina D, esto un poquito mencionó antes Andrea, la vitamina D funciona en un montón de lugares en la piel, inhibe la proliferación de los queratinocitos, promueve su diferenciación, regula la apoptosis, ayuda a mantener la barrera, tiene efectos inmunológicos sobre distintas especies de linfocitos, con lo cual va a ayudar un montón. Hay un montón de estudios hechos acá, esto como aparecieron después, hay estudios algunos más nuevos, hay otros también de la década del 70 y del 80, pero hay algunos que son un poco más nuevos con distintas formas de combinarlos. La eficacia es realmente variable, esta es una revisión alemana en el journal alemán, fíjense que hay distintos estudios con variaciones muy grandes, 50%, 98%, 96% de eficacia, 85, 70, 40, realmente muy diversa la eficacia que vamos a encontrar. Son distintos los esquemas también, algunos utilizan el famoso esquema weekend, utilizarlo o lo usan durante la semana y solo los fines de semana corticoides o al revés. Lo más nuevo que hay es la combinación de lobetasol con algunos de ellos. Bien, este es un trabajo, sí, más nuevo, que se publicó el año pasado, conviene hacer en el mantenimiento, rescates o tratamiento corto, proactivo, durante poquitos días. En realidad lo que vieron es que si uno hace el tratamiento hasta que mejora y suspende, las recaídas son 3 veces por año, a diferencia de casi 5 veces por año los pacientes que era reactivo el tratamiento, es decir, donde les daban tratamiento solamente cuando el paciente recaía por 4 semanas. Y la primera recaída, la diferencia fue casi del doble, casi 2 meses en los pacientes proactivos y 30 días, un mes en los pacientes reactivos, es decir, que se les daba el tratamiento solamente para cuando tenían la recaída. Este es un estudio que se hizo durante 52 semanas, un año entero, cuero cabelludo con espuma. ¿Por qué hay ungüento y no espuma? Estos son los trabajos, como les contaba, Calcipotriene 1993, o sea que lleva un tiempito ya, y 1997, son más modernos por lo menos que los corticoides. Les decía, ¿por qué había ungüento? Recién ahora espuma, porque era muy difícil mantener estable la combinación de corticoides con el calcipotriol y por eso se hacía en ungüento. Ahora hay espuma que es mucho mejor. ¿Y por qué se combina con corticoides? Por 2 motivos. Primero, porque obviamente generamos 2 mecanismos distintos de acción y aumentamos la potencia. Y segundo, porque de los principales efectos que tienen los análogos de vitamina D adversos es que pican, arden, irritan un poco la piel, con lo cual usarlo con corticoides previene esos efectos adversos también. Los retinoides para mí son
de alguna manera no muy utilizados en forma tópica porque no son tan útiles, y por otro lado en algunas cosas son un poco olvidados. El retinoide va a generar distintos efectos. Primero, va a actuar sobre el queratinocito en forma directa, generando una diferenciación, va a bloquear la hiperplasia epidérmica y favorecer un peeling del queratinocito, pero además actúa en un montón de lugares del sistema inmune, tanto los linfocitos T como los linfocitos T y las células presentadoras de antígeno, con lo cual el mecanismo de acción de los retinoides es dual, actúa sobre el queratinocito en forma directa, pero también va a actuar sobre el sistema inmunológico. Acuérdense, como les conté en alguna de las charlas anteriores, que va a actuar en forma directa sobre la interleuquina 36 y por eso es tan útil en palmas y plantas. Pero además, obviamente, TNF, interleuquina 17 e interleuquina 33. Bien, solos o combinados, los trabajos más nuevos son los de tazaroteno combinados con alobetasol en loción. Creo que yo uso poco retinoides, he usado poco tazaroteno en gel, pero sí muchas veces los uso combinados con corticoides en psoriasis palmoplantar, y no necesariamente vamos a usar el tazaroteno, que es el que está aprobado técnicamente para psoriasis, sino que uno puede usar tretinoína también. Eso va a ayudar a la penetrancia del corticoide, sobre todo en psoriasis palmoplantares muy gruesas. Inhibidores de calcineurina no están aprobados para psoriasis, están aprobados para dermatitis atópica, pero obviamente se pueden utilizar, van a bloquear la síntesis de interleuquina 2 y eso genera una inhibición de los linfocitos en general. Se pueden usar solos, se pueden usar combinados. Los corticoides son más eficaces, pero afectan la síntesis del colágeno. Entonces, los inhibidores de calcineurina para mí tienen un rol clave para ahorrar corticoides, sobre todo ¿dónde? Cara, genitales y pliegue. El único problema que tenemos ahora es que el pimecrolimus, que es más lipofílico, en realidad tenía la ventaja de que no pasaba prácticamente a sangre. Tacrolimus potencialmente sí, pero lo usamos en muy poquita cantidad de piel, con lo cual actualmente no se ve ningún efecto adverso. Pero la ventaja del pimecrolimus es que al ser en crema, sobre todo si lo queremos usar en la cara, tiene un poco más de adherencia que el tacrolimus, que es un ungüento, es un poco más complejo de utilizar. Estudios con eficacia hay obviamente un montón. ¿Qué hay de nuevo? Acá es la única parte de la charla en la cual puedo decir que es actualización del tratamiento tópico para la psoriasis. Inhibidores de fosfodiesterasa, los conocemos por el apremilast. La fosfodiesterasa actúa en un montón de cosas que tienen que ver con la psoriasis, en la proliferación y en la diferenciación de los linfocitos Th1, Th17, en los queratinocitos también, y en las células presentadoras de antígeno. ¿Qué hay? Esto se publicó el año pasado en New England, Roflumilast, una sola vez al día. Hicieron un grupo de ramas distinto, es un estudio a 12 semanas. Casi el 60% de los pacientes con las dos concentraciones de Roflumilast alcanzan un PASI 50. Esto en 12 semanas, prácticamente no hay efectos adversos, no se ve nada intestinal ni irritación local, cosas que sí vemos cuando utilizamos inhibidores de fosfodiesterasa a nivel sistémico. Lo plantean obviamente como una muy buena opción para psoriasis intertriginosas, por lo que hablábamos antes del tema de los corticoides y los efectos adversos. Esto es el aryl hidrocarbon receptor. El receptor de aryl hidrocarburo es una molécula de la cual se está hablando muchísimo, en parte porque actúa en dos cosas diferentes, es activada en realidad por dos cosas distintas. Es activado por la polución, por lo cual van a escuchar muchísimo hablar del efecto que tiene la polución sobre la piel y sobre distintos órganos, y tiene que ver con la activación de este tipo de receptores, pero además el microbioma cutáneo, de lo que hablaba antes Andrea, que es clave en un montón de enfermedades, pero entre otras la psoriasis, también genera productos, los alimentos generan productos también que van a activar el receptor de aryl hidrocarburo. Van a activar distintos tipos de linfocitos, y acá hay algo muy importante. El efecto del receptor de aryl hidrocarburo todavía no se entiende bien de su activación,
porque en realidad depende mucho del órgano en el que se activa, puede tener funciones totalmente diferentes. A nivel intestinal va a activar, por ejemplo, los linfocitos TH17 y los TH22, porque ahí queremos tener inmunidad de mucosas, pero además va a generar una transdiferenciación de los linfocitos TH17 en TR1, que es un tipo de células reguladoras, con lo cual activa las defensas, pero por otro lado va a bloquear esas defensas para poder mantener un equilibrio. Y es por ahí ese efecto el que nos interesa a nosotros en psoriasis. ¿Por qué? Porque ya hace bastantes años, en el 2014, se publicó un artículo en Immunity muy interesante, donde veían que muchos estímulos externos activan el receptor de aril hidrocarbono, la luz ultravioleta, los microorganismos, la polución, y esto va a bloquear la interleuquina 1 y va a tener un efecto antiinflamatorio, pero además va a estimular la diferenciación normal de los queratinocitos. Eso llevó a que se empezara a plantear como un blanco terapéutico. ¿Y quién actúa sobre el receptor de hidrocarbono? El alquitrán de hulla. Así que algunos de los dermatólogos que por ahí tienen un par de años más, que utilizaron seguramente esto con alguna frecuencia, yo prácticamente no lo he usado nunca, pero activa este receptor, y eso explica un poco por qué también funcionaba. Y acá aparece la nueva molécula, esto se publicó el año pasado, esto es una revisión que se publicó este año, es el tapinarof, es un agonista del receptor de aril hidrocarbono, con lo cual va a tener un efecto antiinflamatorio, bloquea la síntesis de interleuquina 17 por esta transdiferenciación de la cual les hablaba, va a disminuir en forma directa el estrés oxidativo, o sea que tiene una respuesta antioxidante, y además va a normalizar la diferenciación de la epidermis con una normalización en la síntesis de filagrina y de loricrina. Hay estudios, sí, hay muy poquito publicado, pero hay en fase 2, con tapinarof en distintas concentraciones, en un montón de concentraciones, y casi el 65% de los pacientes a 12 semanas logra tener un PASI 75 o un IGA 0 o 1. Efectos adversos, poca cosa, foliculitis y dermatitis de contacto. Bien, y esto es a pedido de Nancy. Yo prácticamente me niego a Nancy a hablar de esto, porque a mí me tocó hablar de esto hace muchos años en uno de los congresos que organizó en esa época Solapso en el SPIN, y en realidad ya se hablaba del metotrexato en nanopartículas y de la ciclosporina y las microemulsiones y todo eso, y pasaron 5 años y no pasó absolutamente nada. Fíjense, este es uno de los artículos que me pidió Nancy que comentara, está hecho en ratones, con metotrexato en nanopartículas de oro. Los modelos son animales en todos los aspectos posibles, o es un modelo de imiquimod en animales, o es un modelo de trasplante, perdón, de senotrasplante de piel humana a los ratones, también estimulados con imiquimod, y cuando los tratan con imiquimod, obviamente generan psoriasis. Si los tratan con metotrexato en forma directa, que tienen psoriasis y no mejoran. Si les dan partículas de oro, no mejoran, pero si les dan partículas de oro con metotrexato, ahí sí mejoran. Inhiben la síntesis de interleuquina 17 y de otras proteínas proinflamatorias también, o sea que sí, las nanopartículas de metotrexato en ratones pueden mejorar la psoriasis generada por imiquimod. Y hay algo en humanos, y encontré esto, que es un artículo probablemente no muy buena categoría, de una microemulsión preparada con una solución de metotrexato hecha, es un trabajo egipcio si no me equivoco, se usa 3 veces por semana la emulsión, una vez por semana le hacen neodymium YAG, y a las 8 semanas estos son los resultados que se pueden ver. Que me pregunto si los hará el neodymium YAG o los hará la solución preparada de metotrexato. Pero bueno, realmente hay pero muy poca evidencia de otro tipo de drogas. Sí hay ciclosporina que también se estaba haciendo en nanomoléculas, había inhibidores de PPAR,
Se han probado inhibidores tópicos JAK tampoco con mucha eficacia y no hay nada por lo menos publicado. Los únicos dos importantes son los de fosfodiesterasa y creo que los de anhidrocarbono probablemente eso sí venga en el momento más fuerte. Bien, hay muchas opciones, hay poca evidencia grado 1A en algunas de los fármacos que tenemos hoy disponibles. Es muy importante hacer combinaciones, podemos hacer un montón de combinaciones distintas, se pueden hacer rotaciones, uno puede entrar y salir de estos fármacos sin ningún problema, se pueden utilizar como monoterapia o se pueden utilizar para optimizar el tratamiento sistémico. Acuérdense de los pacientes que no alcanzan el pase que queremos con la droga biológica o sistémica que estamos utilizando, siempre volver y darles un empujoncito con el tratamiento tópico es ideal. ¿Y necesitamos nuevos tópicos? Sí. ¿Por qué? Porque los corticoides en algunas zonas como la cara, en los genitales o en pieles que han recibido mucho corticoide, en gente vieja que tiene púrpura senil, en pieles muy finitas dañadas por el sol, es ideal tener tratamientos que tengan mecanismos de acción distintos, ya sea como monoterapia o para ir alternándolos con los corticoides u otros tratamientos. Bien. Y con esto termino. Muchas gracias. Gracias a vos, Matías, como siempre, espectacular. A pesar que cuando te pedí que dieran los tratamientos tópicos porque habías dado la charla en el SPIN, me dijiste hace como 5 años. Bueno, no importa. Bueno, buenísima. A ver, preguntas. Acá preguntan 2 cosas. Si el tazaroteno está en Argentina, y la respuesta es no, o está Bonalfa. Había, yo creo que ya no está más, al menos las pacientes que tenían. Después, el pimerolimus sabemos que no está. No, se consigue en Uruguay, si hay, y si no, si la gente viaja al extranjero, Marisa nos puede traer un montón de pimecrolimus. De pimecrolimus, debe ser baratito. Después sí, seguramente. te preguntan por el Coaltar, que no dijiste nada, el shampoo con Coaltar, si te gusta, si no te gusta, si lo usas solo combinado con ácido salicílico, no lo usas nunca. Casi no uso Coaltar. Pero sí, obviamente son de estos tratamientos más antiguos porque, no sé, no me gusta mucho el Coaltar. No me gusta la cosmética del Coaltar. En realidad, en psoriasis de cuero cabelludo uso más que nada corticoides, a veces uso inhibidores de calcineurina, pero lo más importante es que cuando tiene mucha psoriasis de cuero cabelludo hay que dar tratamiento sistémico al paciente y no hacerle perder tiempo con tópicos. Y lo que sí hago a veces, sobre todo esos pacientes que tienen placas localizadas pero que son gruesas, es inyectarle triamcinolona. Igual que en alopecia areata, con cuidado porque puede generar atrofia, pero eso sí hago por ahí con más frecuencia. El Coaltar uso poco. Bien. Bueno, preguntas, comentarios, ahí veo varios con la cámara prendida. Yo tenía alguna pregunta, bueno, muchas las contestaste. Me gustó esto que dijiste de la tretinoína, ¿no? Que uno siempre, pensando en los retinoides, siempre estaba con el tazaroteno y no pensaba. Y si tuvieras que elegir... Ahí se lo debo a Stengel porque sí, es verdad. ¿viste? Uno se olvida de la tretinoína, pero es recontra eficaz, es muy útil. En realidad, ¿viste? El tazaroteno es el que está aprobado por la EDMAT y demás, pero la tretinoína tiene una potencia excelente y sirve sobre todo combinado. O sea, no lo piensen solo, combinado con los corticoides ayuda un montón a penetrarse los corticoides. ¿Y qué concentración usas? ¿0,1 por lo menos, no? No menos de 0,05, sí. Claro. 0,1. Sí, más que nada. Imagínate esas plantas así gruesas. ¿Y preferís, no tretinoína corticoide o salicílico corticoide? No, si es muy grueso, si es palmoplantar, por ahí prefiero tretinoína corticoide, pero entiendo que se puede usar sin problema con salicílico y con urea también a concentraciones altas, ¿no? Si eso se da al 40% vas a tener un efecto muy bueno también. Acá dice, pregunta Verónica, la SOR invertida, si en psoriasis invertida usas antimicóticos, si lo haces por el hecho de que los hongos estimulan la respuesta a TH17, es un poco. Exacto, sí, totalmente. Aparte participan en un montón, yo cuando les di la clase de patogénesis, que hablamos un poco de microbioma, generan un patrón psoriasiforme los hongos per se, con lo cual creo que tratarlos ayuda. Por supuesto que no trato la psoriasis con itraconazol, por favor, que no se malinterprete, es un adyuvante, pero sí uso un montón de antimicóticos en nitratriol. Bien. Bueno, Norita.
Vos Dos que cosas muy traes la interesantes. traes la experiencia. Dos cosas muy interesantes que dijo Matías, y dos mitos en realidad. Que viste, los pacientes cuando usan corticoides y leen el prospecto dicen, no, doctora, ya lo estoy usando 15 días, no, y si todavía ni te llegó a penetrar por ahí en el tronco, como decías, con una placa que tienen ahí, Claro. o ese es un mito. Y el otro mito también lo de la taquifilaxia, que dicen, no, este ya lo usé y ves que ya no me hace más efecto. Lo usaste bien, cómo te lo pusiste. Entonces, pero igual tenés que cambiarle porque ya cómo le rompes el mito en el cerebro que se... Entonces le cambiaste de marca, entonces te dice, no, porque ponele un clobetasol, otro clobetasol ya es distinto, o cambias en vez de en ungüento en crema. Pero esos dos mitos que ya más de 15 días me va a atrofiar la piel. Eso es lo que quiero, que te atrofie un Tal poco. cual, absolutamente. Claro, Eso no yo la le cara digo, ni el pito, yo pero le sí digo, que te atrofie la placa grande que tenés ahí, en la ahí, espalda. ahí Eso no te lo quiero atrofiar, atrofia no, no, por no favor. soy tan mala, pero es la realidad, te lo dicen y Yo vos le ves digo siempre a los residentes, o sea, ¿querés generar atrofia? Tenés una claro, cantosis quiero así, una generar, paraqueratosis así, ¿querés generar claro, atrofia? Por favor. atrofia, barrerla, pasarle, bueno. Entonces esas dos cosas. Una cosa que te iba a preguntar, Mati, que viste que está aprobada o que se da para la dermatitis atópica, que es un anti-PD4, es El crisaborol. el crisabolol, Sí, exacto. no hay, No, no yo hay. lo usé en dermatitis atópica, todavía no lo di Si lo quisieras en usar, lo podrías usar. pero se podría Se usar, podría ¿verdad? usar. Sí, tienen poca eficacia, viste que lo que mostré Claro, con no el lo otro. promovieron, yo en algún momento hablé con Panalab, bueno, porque creo que es el único que hay acá en realidad, a ver qué onda, lo seguí usando, por ejemplo, esta semana mismo di uno para una dermatitis atópica que me anduvo más o menos bien. Podría Leve, funcionar. como decís vos, ninguna moderada ni No, severa. no, por supuesto, más vale. Pero bueno, Eso de te quería hecho, el preguntar. tacrolimus está aprobado para dermatitis atópica, tampoco es que está Tal cual. aprobado, o sea, la No, aprobación pero normal es para bueno, dermatitis atópica. pero viste que usamos a veces, que no Sí, está no, yo aprobada. uso un montón, Claro, por eso. pero sobre todo en pacientes que tienen psoriasis genital, les doy tacrolimus siempre y Sí, cuando no sí, arda, que a veces exactamente, arde un tal poco, les cual. doy tiempo en Cara y banda. genitales, por eso ahí no le pongo el clobetasol. Bien. Ahí te pregunta Mati, ¿qué corticoide tópico elegís para tratar niños y en embarazadas? Y si tenés alguna, de paso asumo, si tenés alguna consideración especial en las embarazadas. No, en realidad, si vos te fijás, incluso los obstetras prefieren que no uses por la potencialidad que hay de que se puedan, y los corticoides son clase C o B, según el tipo de corticoide, con lo cual siempre trato de usar lo de menos potencia que puedo. En chicos lo mismo, sobre todo porque tienen piel finita y por la superficie corporal, pero nada más que por eso. Baja potencia. Bien. ¿Comentarios? ¿Algún otro? Bueno, algo dijiste del tratamiento proactivo, que está tan de vos. Cuando vos hablas de tratamiento proactivo, bueno, Todo algo el que tiempo, aprendimos bastante lo que hacen es de la darles dermatitis atópica. ¿Vos les considerás que dan tiene el mismo 2 por valor en la semana. psoriasis? Sí, totalmente. O sea, obviamente que si yo al paciente, sobre todo esos pacientes rebeldes que le tratás la placa, le vuelve a salir, le tratás la placa, le vuelve a salir, y si lo dejas 3 veces por semana con una combinación con un análogo de vitamina D, y sí, obviamente se va a brotar menos. Fíjate igual que si bien es el doble, son 3 brotes versus 5 brotes en un año. ¿Es significativo? Total, es significativo. Si es clínicamente significativo para el paciente, bueno, ahí variará, ¿viste? Si el primer brote es al mes o a los 2 meses, qué sé yo, no es que haces un cambio radical si tenés en cuenta que el paciente se tiene que poner la crema 3 veces por semana todo el año. Exacto. Mati Turienzo, quería hacer una pregunta, un comentario o algo. No, un comentario, lo último, muy buena Mati la charla de lo que habló del metotrexato. Quiere chupar En las medias, Madrid, eso quiere hacer. no, lo digo bien, lo digo para Olfa. escuchar. Me tocó ver en Madrid que Miguel Sánchez Viera, que él hace mucho láser y qué sé yo, está mucho con esto del drug delivery, que en dos psoriasis palmoplantares bastante resistentes, que eran mujeres justo de edad fértil y no les quería dar acitretin, les dio láser fraccionado y como que con eso generaba en teoría microcanales y les daba la ampolla de metotrexato, Cris, la que era como para ser inyectable, se la ponía como si fuera tópico después del láser y lo dejaba oclusivo Y y lo repetía cada y la 4 mujer semanas en y edad fértil le dabas el metotrexato con el láser que penetra mucho más y potencialmente se puede absorber. lo hacía él en teoría,
qué sé yo, yo solo te puedo decir, no voy a discutir Entiendo lo de lo Drug ético, Delivery, legal, pero es lo que les mejoraban, mostré sí, del estudio ese que sí, Nancy pero, me pidió que hablara de Metotrexato, así que hablé de pero no, Metotrexato pero contra mi voluntad. Sí, Matías, se puede hacer Drug Delivery, estoy totalmente de acuerdo, Metotrexato se puede utilizar, sobre todo en cicatrices de acné, también está descrito, pero me parece que si tenés una paciente con psoriasis palmoplantar, difícil manejo, le tenés que hacer un láser fraccionado con Metotrexato, primero darle un agente biológico que tenés mucha más seguridad, ¿no? Parece que ya sé, no, teniendo voy al tantas hecho de que lo opciones. hizo y me mostró la foto como estaban antes, yo la había visto mejor, que lo hace, no, después está discutible si está el hecho o no, 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 si hay que hacerlo o me no. parece bueno que planteemos que hay opciones diferentes y el drug delivery creo que es algo que probablemente en algunas cosas tenga una cabida importante, pero justo en psoriasis palmoplantar severa me parece que hay muchas opciones buenas de tratamiento como para andar experimentando con una ampolla, metotrexato y láser. Le pregunto a Cristina y a Nora qué opinan, que No, escúchame, no, la verdad que no, qué sé yo, me parece que a veces uno puede Yo tampoco. probar. Y me parece que lo que presentaste de Metotrexate, creo que una de las cosas por las cuales defendemos el Metotrexate es por el costo y que si le tenés que poner las nanopartículas de oro no, es que versus el trabajo, lo otro, no sé qué le ponía, le va a salir más caro no sé, que biológico. a mí me Tal dio loca cual. porque yo leí, cuando me acuerdo cuando fue lo de París, había un montón de cosas de inhibidores de PIPAR y qué sé yo, y no pasó nada. No pasó 5 nada. años, o es muy caro hacerlo, o tienen poca estabilidad, hay algo, el metotrexato es difícil evidentemente de estabilizar y de hacerlo en una partícula, lo mismo pasó con la tratamiento tópico para psoriasis ungueal. Esto lo comenté el otro día en la masterclass cuando vi los trabajos de combinación de calcipotriol con betametasona para psoriasis ungueal. Dije, esto no sirve para nada. Pero sí, después me pasó de tener pacientes que no les podía dar sistémico por distintos motivos y sí me funcionó en algunos pacientes. Así que hago eso. En pacientes que tienen poca psoriasis ungueal o que no quieren tratamiento sistémico, calcipotriol con betametasona, con paciencia, mucho tiempo, pero en algunos pacientes he visto resultados. ¿Podés contar brevemente esto que mencionó Matías del drug delivery, cómo es con el láser y eso? Porque no sé si todo el mundo En lo tiene realidad, claro. drug delivery lo que haces es, tienen que ser láseres que generen canales en la piel, se hace CO2 habitualmente, podrías usar un Nervium que hace canales más chiquitos, pero penetra en la epidermis, y al generar el canal, vos pones una solución arriba, incluso si pones una crema, penetra por una cuestión física, o sea, hiciste un agujero en la piel, sería casi como inyectarlo en la dermis. Esa sería la idea del drug delivery. Eso sí está bastante descrito en cicatrices hipertróficas de De acné, acné. donde vos Ah. podés hacer 5-fluoracilo, metotrexato, retinoides, corticoides, puestos posteriores a haber hecho un láser. Muy bien. Bueno, ¿algún otro comentario? Estamos muy contentos porque seguimos siendo un montón y creo que las charlas fueron excelentes, aprendimos un montón. Así que de mi parte, nada más que agradecerle a Andrea, a Matías, a Mari, a Nancy por el esfuerzo. Y bueno, gracias a todos por haber estado. Y bueno, nos veremos en el próximo webinario que será prontito. Gracias, buenas noches a Chao, todos. gracias por la invitación.